Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda, como vemos aquí. Aunque estas no están totalmente en el centro, ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Medidas descriptivas de la distribución de frecuencias. Todo análisis estadístico se inicia con una primera fase descriptiva de los datos. Esta tiene por objeto sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de frecuencia, representaciones gráficas y el cálculo de medidas estadísticas o estadísticos. Es importante que acomodemos siempre todos los datos que se obtienen en gráficas, en tablas, para que se puedan hacer más fácil los cálculos. Medidas de tendencia central. La media o mediana aritmética es la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas. Y se puede sacar mediante esta fórmula, que puede ser así o con ayuda de la frecuencia cuando se acomodan los datos en datos agrupados. Donde X pues es el dato y N es el tamaño de la muestra. La moda es el valor o clase que tiene la mayor frecuencia en un conjunto de observaciones y se puede representar con MO. La mediana es el valor que queda en la parte central de un grupo de observaciones arregladas en orden de magnitud y se obtiene con esta fórmula, ¿sí?, que está en la parte de abajo. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, en cambio, miden el grado de dispersión de los valores de la variable. Describen la forma en que las observaciones están dispersas o diseminadas en cada lado del centro. A esto por lo general se le conoce como dispersión, variación o variabilidad. Y entonces, como vemos aquí en la imagen, se recorre hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, diciendo que tenemos desviaciones negativas o positivas. Varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado. Si la varianza de un conjunto de observaciones es grande, se dice que los datos tienen mayor variabilidad que un conjunto de datos que tenga una varianza pequeña. Se obtiene con estas fórmulas, ¿sí?, que puede ser así para datos no agrupados y para datos agrupados, donde se mete la frecuencia. La desviación es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones con respecto a la media elevada al cuadrado. Esto quiere decir que una vez que sacamos la varianza de cualquiera de las dos formas de arriba, cualquiera de las fórmulas de arriba, pues ya nada más le sacamos raíz a esa varianza y tendremos la desviación. Medidas de sesgo. Se dice que una distribución de datos estadísticos es simétrica cuando la línea vertical que pasa por su media divide a su representación gráfica en dos partes simétricas o dos partes iguales. En las distribuciones simétricas, los parámetros media, mediana y moda coinciden, mientras que en algunas distribuciones que no son simétricas sino asimétricas, pues tienen sesgos o colas que van hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, y se les pueden llamar como simetrías negativas o simetrías positivas, como se ve aquí en la imagen. Tipos de simetrías. Simetrías negativas. Este tipo de distribución presenta un alargamiento o sesgo hacia la izquierda, es decir, la distribución de los datos tiene a la izquierda una cola alargada, o sea, estamos hablando de la distribución negativa. Por lo tanto, la media, la mediana y la moda pues no coinciden y tienen una tendencia hacia la izquierda. La simétrica se da cuando en una distribución se distribuyen aproximadamente la misma cantidad de los datos en ambos lados de la media aritmética y la media, la mediana y la moda coinciden en el centro. No tiene alargamiento ni sesgo. Simetría positiva. Si las frecuencias más altas se encuentran al lado izquierdo de la media, mientras que en el derecho hay frecuencias, entonces tenemos una cola que va hacia el lado derecho, ¿sí?, con un sesgo positivo. Esto quiere decir que la media, la mediana y la moda no coincide y que están tendiendo que van con un comportamiento hacia la derecha. Medidas de kurtosis. La kurtosis o apuntamiento es una medida de forma
que mide cuán escarpada o achatada está la curva de distribución. Este coeficiente indica que la cantidad de datos que hay en él cercanas a la media, de manera que entre más alto o entre más grande sea la frecuencia, más alta sea la frecuencia, el grado de kurtosis es mayor, ¿sí? O más alto. Y la kurtosis pequeña es cuando las frecuencias son pequeñas. Tipos de kurtosis. Tenemos una que se llama leptocúrtica, presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales. Esto es muy alta. Existe una gran concentración de datos centrales. Después está la mesocúrtica, que presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, el mismo que presenta en distribución normal. Esta mesocúrtica, hablamos de la distribución normal, ¿sí? Platicúrtica presenta un reducido grado de concentraciones alrededor de los valores centrales de la variable. Existe baja concentración de datos y entonces está como aplanadita. Cálculos de la media a partir de datos no agrupados. Los datos no agrupados son el conjunto de observaciones que se presentan en forma original tal y como fueron recolectadas para obtener información directa de ellos. Cuando en la muestra que se ha tomado de la población o proceso que se desea analizar se tienen menos de 30 datos, estos son analizados sin necesidad de formar clases. Con ello esto se hace como tratamiento de datos no agrupados, como se ve aquí en la imagen. Tengo todos los datos, los junto y con ellos trabajo. Cálculo de la media a partir de datos no agrupados. Datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que se encuentran ordenados y clasificados. Cuando la muestra consta de más de 30 datos, se aconseja agrupar los datos en clases y a partir de estos determinar las características de las muestras y por consiguiente las de las poblaciones donde fue tomada, ¿sí? Y como está aquí en el ejemplo, se arreglan por intervalos o clases, ¿sí? Y entonces ya es más fácil trabajar. Eso es cuando los datos son más de 30 en los datos agrupados y cuando no agrupados es menores de 30 o de 20. La otra forma de trabajar o de otro dato que se puede obtener es la media ponderada. La media es una medida de tendencia central que es apropiada cuando un conjunto de datos, cada uno de ellos tiene una importancia relativa respecto a los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación o peso, para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada. Después se divide esto entre la suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada. La media ponderada se calcula de la siguiente forma, ¿sí? Datos numéricos, ¿sí? Los pesos. Aquí los datos son los números, ¿sí? Que son todos los valores de X, y las W son los porcentajes o los pesos que tienen. Ahorita lo vamos a ver de otra forma, con el ejemplo. Ejemplo, se puede usar una media ponderada para calcular la nota final de un curso escolar, es donde se asignan distintas importancias o pesos a los distintos exámenes que se realizan. Los dos primeros exámenes tienen un peso o valor del 30%, del 30 y 20% respectivamente, y el último del 50%. Las calificaciones representativas son de 6.4, 9.2 y 8.1. Entonces la nota final corresponde a la siguiente media ponderada. Aportamos los datos que son los que habíamos mencionado, 6.4, 9.2 y 8.1. Los pesos son 30, 20 y 50%, pero se trabajan de esta forma. Se trabajan utilizando punto decimal, ¿sí? Entonces el 30% equivale al punto 30, el 20% al punto 20 y el 50% al punto 5. Se sustituye, se hace la operación y se obtiene 7.81, ¿sí? La media geométrica de un conjunto de números positivos se define como la raíz del producto en los n números. Existen dos usos principales de la media geométrica: para promediar porcentajes, índices y cifras relativas, y para determinar el incremento porcentual promedio en ventas, producción u otras actividades o series económicas de un periodo a otro. Ejemplo, supóngase que las utilidades obtenidas por una compañía constructora en 4 proyectos fueron 3, 2, 4 y 6, respectivamente. ¿Cuál es la media geométrica?
Lo que se hace es que con la fórmula que está en la parte de acá arriba, que estamos viendo, que se multiplican todas las X y se les saca raíz, ¿sí? Se sustituyen los datos, ¿sí? Como está aquí. En el ejemplo, pues vamos sustituyendo 3, 2, 4, 6. Hacemos la operación en un dato 3.46, que al final lo podemos interpretar a la media geométrica como un porcentaje. Otra... Sí, aquí está otra vez indicado el mismo ejercicio que estábamos hablando, ¿sí? Pero también hay hay otra forma de utilizar bueno, hay otra media que se llama la media armónica que también se puede obtener con ayuda de esta fórmula, ¿sí? Y entonces lo único que hacemos es sustituir los datos, en este caso serían 60, 70 y 80, directamente en la fórmula. Obtenemos n, donde n son los 3 datos que tenemos, n es el número total de datos, sustituimos y entonces ya tenemos la media armónica. Todas estas medias se utilizan para diferentes estudios dependiendo del tipo de muestra con el que se esté trabajando. La mediana es el valor que queda en la parte central de un grupo de observaciones arregladas en orden de magnitud. Puede obtenerse para datos agrupados y no agrupados. El cálculo de la mediana a partir de datos no agrupados, pues se hace como ya habíamos dicho en la parte de arriba, ¿sí? Aquí algo interesante es que recordemos que con esta fórmula para sacar la mediana lo que nos da es una posición y de acuerdo a esa posición ya vemos qué número está en esa posición y entonces podemos determinar la mediana. La mediana, recuerden que no siempre está en el centro, en este caso que está aquí en la imagen sí está en el centro. Pero esta es la mediana que se obtiene para datos no agrupados. Para datos agrupados, recuerden que los acomodamos después de que son 30 datos, los acomodamos en clases y entonces en base a eso podemos utilizar esta fórmula de la mediana, donde en la fórmula tenemos el límite inferior de la clase, la frecuencia de la clase, la frecuencia acumulada y el intervalo de la clase. Cada uno de estos se van acomodando en las diferentes tablas, en las tablas que se tienen para poder obtener los datos. La moda es el valor de la clase que tiene la mayor frecuencia en conjunto de observaciones. Y ya habíamos hablado de ella, que la moda es la que tiene la frecuencia más alta, ¿sí? De acuerdo con el número de modas, se clasifican en distribución binomial. Existen 2 modas en los datos, como se ve aquí en la figura. Distribución unimodal tiene una sola moda, esto es un solo pico. Distribución multimodal, más de 3 picos, que puede ser como esta. El uso de la moda en datos agrupados, o sea, se puede obtener, entonces, como dijimos, con la frecuencia más alta, pero cuando están en datos agrupados, estos acuérdense, ya por clases, entonces es importante acomodar las clases, sacar sus frecuencias, y ya con esta fórmula que está aquí, obtener la moda, donde igual tenemos un límite inferior de la clase modal, Fi, que es la frecuencia absoluta de la clase modal, Fi menos 1, que es la frecuencia absoluta inmediata inferior, Fi más 1, que es la frecuencia absoluta inmediata posterior, a I, que es la amplitud de la clase, ¿sí? Y con esta fórmula vamos a obtener la moda, nos va a dar una posición y vamos a obtener la moda. Entonces tenemos la moda para datos no agrupados y moda para datos agrupados, igual la media para datos agrupados y para datos no agrupados. La moda en distribución simétrica y asimétrica. En una distribución simétrica, la moda se encuentra en el centro de la gráfica, por lo que coincide con la mediana y la media. Y como habíamos dicho, y cuando es asimétrica, pues tiene diferentes sesgos, ¿sí? Pero también habíamos dicho que dependiendo de las modas que tenga, podemos clasificarla como unimodal, bimodal o multimodal, ¿sí? Ese es como un resumen de lo que acabamos de ver. Ok. Pero aquí hay algo interesante, ¿sí? Cuando los datos presentan una sola moda, entonces dijimos que era unimodal. Y aquí tenemos, por ejemplo, el dato que más se repite es 4, entonces es la moda. Cuando los datos presentan más modas, entonces, por ejemplo, aquí hay 3 unos, hay
3 5 y hay 3 9. Entonces, como hay 3 9 y 3 5 y 3 1, entonces hay 3 modas, por lo tanto, pues queda así como multimodal. Pero cuando todos los datos tienen la misma frecuencia, se dice que no hay moda. Por ejemplo, aquí hay 2 2, 2 3, 2 6 y 2 9. Entonces, en estos casos, pues no, se dice que no hay modas. Por ejemplo, en el caso de que se analice el desarrollo de una epidemia según la fecha de aparición de los primeros síntomas de los afectados, en la representación gráfica se observa una sola moda, significa que en todos los casos estuvieron expuestos a una fuente única de infección, y si las modas fueron 2, la fuente de infección también serían 2, y en caso de un gráfico con multimodal, la exposición a la infección sería múltiple. Entonces, de acuerdo a esto, las modas nos representan también ciertas situaciones con las cuales podremos analizar las gráficas e interpretar los datos. Hay que hacer el cuestionario 1, hay que responder todas estas preguntas, que son 27. Las gráficas pues se ayudan también con el material que está en el documento. Hay que resolver la actividad 1, que es hacer 7 problemas que se pueden hacer con ayuda de las fórmulas que anteriormente se describieron. ¿Sí? Una vez que se resuelve el cuestionario y la actividad, se guarda en formato PDF y se sube a la plataforma para que sea su evaluación.